Hola, mi nombre es Mauricio Valderrama Osuga, actualmente estudiante de la institución universitaria Pascual Bravo en la tecnología en eléctrica en tercer semestre, y a continuación les voy a explicar un poco sobre la reactancia y la resistencia. Bueno, acá como podemos ver tenemos la resistencia. Esta es la resistencia en un material conductor que por naturaleza va a tener cierta oposición al flujo de los electrones. Como podemos ver, por ejemplo, un material conductor tenemos por ejemplo el cobre. En este, como podemos observar, nos va a decir la fórmula que la resistencia, pues la resistencia natural de la posición de un material va a ser R es igual a ρ por la distancia sobre el área de dicho material. Ahora vamos a continuación en la resistencia que se nos presenta en los circuitos eléctricos. Bueno, como les había comentado, esta es la resistencia que se presenta en los circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico es, por ejemplo, como cuando aplicamos un voltaje, y ese voltaje también nos va a generar una corriente, la cual va a ir hacia la resistencia, como sabemos, la cual es la oposición hacia dicha corriente. Por ejemplo, si tenemos un circuito, ¿cierto? Y en ese circuito aplicamos un voltaje, y sabemos que en el circuito se está aplicando un voltaje y a la vez una corriente. Pero si conectamos, por decir, un bombillo, ese va a generar una resistencia, ¿cierto? La resistencia que se va a poner al paso de la corriente. Y la fórmula normal, digamos, de esta, la fórmula del voltaje, ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia, cuando necesitamos hallar el voltaje. Ahora, cuando la modificamos, digamos la fórmula, es resistencia es igual a voltaje sobre corriente, la cual nos va a decir qué resistencia, pues el valor de la resistencia, o sí, lo que se está oponiendo. Como resistencia tenemos en lo cotidiano, por ejemplo, un bombillo, sí, o una nevera, o sí, lo que conectemos, eso va a generar una cierta resistencia porque va a ser la oposición hacia la corriente en un circuito eléctrico. Continuamos con la reactancia. Como podemos saber, esta es la fórmula. Les voy a explicar un poco qué es la reactancia. La reactancia, como sabemos, es como un tipo de resistencia, pues que también tiene oposición al paso de corriente a través de un circuito, pero debemos de tener en cuenta que digamos, la reactancia solo se da en circuitos a los cuales se les aplica corriente alterna. Como les acabo de decir, es una resistencia la cual es generada por circuitos activos o por componentes reactivos. Por ejemplo, una bobina, cuando le aplicamos una corriente alterna, ¿cierto? Y como podemos ver, esta es su fórmula. X es igual a 1 sobre WC podemos ver, estamos buscando la capacitancia en circuitos capacitivos, donde tenemos la capacitancia igual a, ¿cierto?, sobre omega por capacitancia. Tenemos sobre 1 sobre 2, pues igual a 2 pi sobre la frecuencia por capacitancia. Esa sería la formulita también para los circuitos capacitivos, donde tengamos, es por decir, condensadores o en sí. Y cuando tenemos una bobina ya sabemos que aplicamos esta formulita. Muchas gracias por su atención prestada.